donde había parte del botín. Finalmente de la investigación se desprende que el cerrajero ha quedado liberado luego de haber permanecido demorado unos cuantos días. Vamos a hablar con su abogado, que es el doctor Leonel Lesari. Con él vamos a conocer detalles, ¿no?, de la situación de su defendido. ¿Qué tal, doctor Lucas Amerizo? Buen día. Hola, Luca, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por atendernos, doctor. En principio, ¿cuál era la calificación en la investigación de la Fiscalía y justamente por qué, a partir de su defensa, su cliente termina siendo excarcelado? Bien, en primer término hubo dos imputaciones. Recordemos que días anteriores se había imputado a quien sería la cuidadora y con posterior avance en la investigación se detuvo a mi cliente denominado cerrajero, así lo salió en los medios de comunicación para que la gente entienda. Eso la Fiscalía obviamente lo calificó como hurto calificado por uso de ganzúa, llave falsa u otro elemento semejante, en carácter de coautor. ¿Qué significa esto? Que claramente, como no había violencia en las cosas ni en las personas, se califica de hurto. Entendemos que la cuidadora ya tenía acceso al inmueble y bueno, y el uso de llave falsa o ganzúa es lo que la maniobra desplegada por mi cliente como, en ese caso, su trabajo habitual. Y lo que sí me parecía raro desde el primer momento que tomé contacto con la causa, en calidad de coautor, porque la participación obviamente exige un dolo y un conocimiento de lo que obviamente iba a llevar y que había y que iba a ocurrir con la finalidad. En esa situación, atento a esta calificación, lo detienen a Dante, que así es como se llama mi asistido. ¿Qué años tiene? ¿Cuántos años tiene su cliente, doctor? Cerca de 40 años. ¿Y cuántos años en la profesión? 24 años me dijo, un poquito más, un poquito menos, perdón, un poquito menos, entre 23 y 24 años, porque muy chico conoce la es decir, era un hombre del rubro que obviamente tenía las herramientas, no fue citado teniendo un vago conocimiento, sino que era una persona que se dedicaba a esto, ¿no es cierto?, para tener también la referencia. Exactamente, él trabaja actualmente en una cerrajería de Balcarce 1500, obviamente una cerrajería registrada y muy conocida en la ciudad. Viene de trabajar en diferentes cerrajerías, obviamente que por su buen desempeño fue obviamente buscando mejores alternativas laborales. Y para ya adentrarnos un poco al caso, y más en la situación del señor Dante, él fue comisionado o requerido a su servicio como cualquier cerrajero. Y ahí empiezan las primeras críticas que hago al trabajo del Ministerio Público Fiscal, en el que el fiscal que previno en el asunto, de por qué cuando obviamente se imputa a la coimputada, ella declara, el fiscal le puede hacer preguntas y en esas circunstancias nunca había indagado él sobre quién era el cerrajero, de dónde lo conocía, si lo llamó, de qué número llamó, a qué número llamó, sino que la Fiscalía en ese momento lo que se empezó a cuestionar o mínimamente a extraer la información de la primera detenida es quién fue a recibir el dinero, cómo era esa persona, que algo se desprende de ahí. En esa circunstancia nos sorprende con 48 horas posterior la identificación mediante el sistema LINS. El sistema LINS es el nuevo sistema que te identifica el rostro y con la identidad, que salió obviamente por todos lados como una gran hazaña. La realidad es que era más fácil, y por eso un poco la crítica de la investigación, es que era más fácil decirle a qué cerrajero llamaste, lo traemos del cerrajero, cuéntenos su testimonio, qué hizo usted, y todo esto porque estaba acompañado de la cámara dentro del domicilio. Pero ahí, Leonel, subrayo algo, no es que el sistema no sea una herramienta válida, es que en realidad usted está marcando que el ministerio no preguntó lo básico y que obviamente los agentes, teniendo esta tecnología, pueden ir y encontrar una persona, que son dos cosas distintas. Exactamente, la tecnología está bárbara y estupenda. Ahora, yo creo que la tecnología tiene que ser acompañado con la subjetividad y obviamente con la persona. Y sí, claramente. Si era más fácil ir a buscarlo en horario comercial y hacerle una serie de preguntas después de que se respondiera el nombre de la persona que se contrató, no se hubiera hecho todo un dispendio de despliegue de tecnología para cosas más complejas, digamos. Exactamente. Y eso es la primera crítica, porque vuelvo a decir, yo esto hace muchos años que lo hago, y mayormente cuando ocurre lo primero que se hace, te citan como testigo, vos le contás, cómo, le mostrás y te manda un mensaje, todo, y si de ahí se desprende evidencia incriminante, posteriormente, como debe funcionar la justicia y las investigaciones, te ordenamos una detención o algo más, otro temperamento. Lo cierto acá se hizo todo al revés. Se identificó, se detuvo, 48 de 72, casi 96 horas detenido, incomunicado. Se fue a una audiencia donde obviamente
En esos días la defensa trabajó conjunto con la Fiscalía, con el nuevo fiscal que había asumido en la causa. Se trató de abrir los teléfonos celulares, donde se abrió el teléfono de la cerrajería, se abrió el teléfono de mi asistido. No se encontró ningún tipo de evidencia incriminante y por eso ya el día lunes, diluyéndose por esa hora de la mañana, el temperamento de la Fiscalía fue esta libertad con alternativa, obviamente acogida con la defensa, obviamente, pero sí por parte nuestra hicimos una gran crítica a la investigación, porque nosotros, si bien aceptábamos esa medida alternativa, entendíamos que hasta esa era excesiva, porque no hay un elemento o una conducta desplegada por Dante que sea alcanzada por el derecho penal. Porque, vuelvo a decir, requiere ese dolo, esa intención de saber que iba a hacer lo que un posible hurto, en este caso para la calificación de acogida, y nada se desprende de los elementos objetivos. Bien. Que son los teléfonos. Doctor, lo que usted técnicamente ha explicado de forma muy clarita, se lo tradujo en el lenguaje de la calle. Se comió un garrón porque lo llamaron para abrir algo y él fue a prestar los servicios que presta de hace 20 años. Exactamente, y se puede observar cómo le solicitan el servicio, le mandan la ubicación, él llega al inmueble, en el registro físico hoy que llega, abre la caja. Cuando digo abre, lo que hace es destrabarla, porque él no abre y ve el contenido. Su trabajo es solamente desbloquearla y retirarse. Se ve como le pagan por su trabajo empleado, se lo pagan en pesos, se lo paga, cuentan el dinero, nunca hay algún tipo de actitud, digamos, de ademán, tanto de él o de las personas como algún conocimiento previo, y eso fue respaldado por los teléfonos donde no había conversaciones ni anteriores ni posteriores planificando el hecho, y el teléfono de la cerrajería clarito como le habían contratado su servicio. Bien, doctor, me parece por demás de claro, aparte en función de este argumento que usted esgrime ejerciendo la defensa, hubo una reacción en el sentido que usted marca, que es que su cliente quedó en libertad, ¿no es cierto? ¿Queda vinculado a la causa o no? Mira, son 60 días que él tiene esta alternativa, siempre digo lo mismo, son investigaciones que a veces cuando recién comienzan, precautoriamente siempre se dictan este sometimiento por un plazo para que, bueno, si entiendo no, y esto me hago cargo y responsable de lo que digo, entendemos de que esto no va a prosperar a ningún tipo de sanción para el señor Dante, pero bueno, también por un poquito de respeto a lo que es la justicia y demostrar la colaboración de él, por 60 días tiene algunas pautas de conducta. Bueno, puede volver a trabajar, ha regresado a su trabajo, a su vida ordinaria, normal. Sí, luego que la provincia sacó la feria al fuero penal, nunca paramos. Bueno, si se confirma que se comió un garrón que no tuvo nada que ver, la pregunta que uno se hace es, ¿quién le reconoce, le da una palmadita y le dice disculpame, no? Es complejo porque digo que el cerrajero es una persona de confianza de muchas personas. No es un rubro que las personas confían mucho, confían en su domicilio, confían en sus oficinas. Es una cerrajería que todo el mundo conoce, que el titular Gastón es quien también es reconocido en el rubro desde el año 1994. Y esto no digo que mancha, porque no mancha, porque obviamente salió todo clarificado rápidamente, pero bueno, Dante estuvo 4 días encerrado en la celda de la PDI, con obviamente otras personas detenidas por otro tipo de delitos, que a veces son microtráfico. Él no se puede reponer, hace un rato hablé con él y me dice, yo recién estoy cayendo de la situación, y obviamente lo que le representa tanto a él como su desempeño laboral, la vergüenza, obviamente su honor y su moral, pero bueno, sí, lamentablemente, por eso yo ayer exigí que en el caso de que esto se lleve a un archivo, deberían darse una disculpa oficial por parte del Ministerio Público de la acusación, porque yo entiendo de que el temperamento acogido fue erróneo y que tendría que haber ido de menor escala a mayor escala como testimonio, y luego, si había alguna evidencia, a elevarse a una detención. Por demás de claro, doctor, le dejamos un saludo. Listo, muchas gracias a todos, saludos Lucas y a toda la audiencia también. Muchísimas gracias. Ya es 10 de la mañana, 52 minutos. Bueno, uno de los tantos casos, ¿no? Aquí no se puede generalizar ni mucho menos. Es un caso muy particular en donde, por los detalles que esgrime el abogado defensor de una persona que en principio se sospechaba tenía algún nivel de involucramiento, aparentemente resta reconfirmar y establecer ya en el expediente que se comió un garrón, ¿no? Que lo llamaron al cerrajero simplemente por su expertise para abrir una caja de seguridad y un elemento donde había valores en el interior, pero nada tuvo que ver con la maniobra con dolo que efectivamente tiene, con un nivel de involucramiento obviamente mucho más complicado, a
la cuidadora de esta